Muy buenas y bienvenidos, yo soy Sir Claude McFlavor y hoy vamos a tener una revisión un poco distinta a lo que viene siendo habitual en mi canal, porque vamos a ver un kit de inicio, pero sin más dilación, aquí os lo muestro. Es el Flint Kit de Jigbabe. Y así es como nos viene este kit del Flint de Jigbabe y vamos a ver el contenido de esta caja. Pues tendríamos por un lado el claromizador MTL, ahora lo veremos un poquito mejor. Tenemos también un depósito de repuesto para este claromizador MTL, que por cierto es de 2 mililitros de capacidad. Y luego también tendríamos la parte de la batería y donde tendríamos la electrónica, por cierto, batería de 1000 miliamperios. Y debajo de la espuma, un manual de instrucciones. También tenemos una especie de sobrecito. Y dentro pues tenemos lo típico, garantía, una tarjetita con donde nos viene el Facebook y algunas advertencias básicas para el kit. Y debajo del todo pues podemos ver que tenemos una resistencia de repuesto, que por cierto son resistencias de 1,6 ohmios, un cable de carga para USB y una bolsita con tóricas de repuesto. Pues vamos con el claromizador en primer lugar. Para empezar os voy a decir que este drip no sale, o sea, esto viene ya fijado aquí y no lo podéis intercambiar con ningún otro drip tip. Para acceder a la resistencia, pues desenroscamos por abajo y ahí tenemos la resistencia. Para cambiarla es muy sencillo, simplemente la desenroscamos de la base y para cambiarla y poner una nueva resistencia, pues lo mismo, sería cuestión de enroscar la nueva resistencia en la base. La ajustamos bien y a continuación enroscamos la parte superior del tanque de nuevo. La recarga, en este caso, una recarga de estas cómodas. Simplemente aquí donde está la flechita, deslizamos la parte superior hacia atrás y por el orificio rellenamos el líquido. Y solo nos quedaría por ver la regulación de aire, que por ahí la podemos ver. En este caso está puesto en su punto más cerrado de calada y si vamos girando vamos a ver que tenemos varias opciones, iremos abriendo la calada. Este sería su punto más abierto de calada y en total tenemos 5 opciones diferentes en cuanto a regulación de aire. Para empezar, para encenderlo serían 5 clics y veríamos cómo el LED se nos enciende. Vamos a ver a continuación las opciones que tenemos de salida de potencia. Si hacemos 3 clics seguidos, cambiaríamos la salida de potencia. Se nos enciende el LED rojo que nos indicaría que la salida de potencia sería la más baja que nos entregaría este kit. En este caso, la potencia de salida sería de 3,2 voltios. Si volvemos a apretar 3 veces el pulsador, vemos que se nos enciende el LED azul. Esto sería la potencia media que nos podría entregar este kit, que en este caso sería de 3,5 voltios. Y si volvemos a apretar 3 veces el pulsador, se nos enciende el LED en color verde, que en este caso la potencia sería de 3,8 voltios. Luego también tenemos un indicador de nivel de batería que nos quedaría. Esto es algo aproximado. Si apretamos el pulsador un par de veces, ahí vemos que nos parpadea el LED en color azul. Nos parpadea 2 veces. Esto querría decir que tendríamos la batería más o menos a mitad. En el manual de instrucciones indica que en este caso estaría entre el 31 y el 69% de la batería. Si se nos encendiera en rojo, eso indicaría que la batería estaría entre un 0 y un 30% de carga. Y si se nos encendiera en verde, nos indicaría que está entre un 70 y un 100% de la carga de la batería. Aparte de esto, también hay indicaciones para distintas cosas, diferentes patrones de encendido de LED que os van a indicar diferentes cosas del kit este, pero que no os las voy a explicar aquí porque sería un poco lío y luego tampoco os ibais a acordar en caso de que lo compréis. Pero no os preocupéis porque en el manual de instrucciones os lo explica todo y viene en español. Por ejemplo, tendríamos una indicación para indicarnos que la batería está baja o porque hay cortocircuito o porque no hay atomizador. Hay distintas, ya os digo que son unas cuantas, con lo cual esto, si lo compráis y en el momento puntual que necesitéis saber alguna indicación en concreto, en el manual lo podéis ver. Vamos a cargar ya de líquido y a probarlo, pero antes de nada, y ya sé que muchos de vosotros sabéis de sobras esto, pero puesto que estamos tratando de un kit de inicio y es muy probable que haya gente que vea este vídeo que sea iniciada,
voy a enseñar antes de nada lo que deberíais de hacer antes de rellenarlo de líquido, que es mojar bien la resistencia. Abriríamos el tanque de nuevo, un par de gotitas en el centro de la resistencia, tampoco mucho, ya que esto es una resistencia bastante pequeña. Y luego también vamos a mojar cada uno de los orificios de los laterales. De este modo ya lo tendríamos. Cerramos de nuevo el tanque y rellenamos. Como hemos dicho antes, aquí donde está la flechita, empujamos la tapa de arriba y por el orificio rellenamos. Cerramos de nuevo. Y ya lo tenemos listo para probar. Y vamos allá. Primero lo voy a probar con la máxima potencia que nos entrega este kit y voy a dejarlo con la regulación de aire abierta al máximo también. Ahora voy a cerrar la regulación de aire al mínimo. Es un punto de la regulación en la que realmente es una calada muy cerrada. Voy a abrirlo un punto más y lo que voy a hacer es bajarle la potencia al mínimo. Bueno, ya veis que este no es un cacharro para hacer vaporadas. Bueno, pues vamos a hablar un poquito mejor de este Flint Kit, a valorarlo, y en primer lugar voy a hablar de sus puntos en contra, que tampoco es que sean demasiados. Para empezar, la regulación de aire. Tiene una regulación de aire que va excesivamente suave, o sea, va muy suelta y es muy probable que con el uso lo mováis sin daros ni cuenta. A mí ya me ha pasado en varias ocasiones. Otro punto en contra, que en realidad ya es una tontería esto, pero sería para el hecho de no poder quitar el drip tip. No costaba nada hacer un drip tip que se pudiera quitar para poder intercambiarlo con algún otro. Aunque tengo que decir que es un drip tip que va muy bien, es muy cómodo y no da ningún tipo de problema. Otro contra, y esto sería hilar muy fino, pero que muy fino. Pero bueno, a mí me ha pasado y en realidad, pues bueno, por eso lo comento. Y es que el orificio está en el lado opuesto al pulsador y la altura en la que están los dos es una altura bastante parecida. Hubiera sido mejor poner lo que es la entrada de aire al mismo lado que el pulsador. ¿Por qué? Porque cuando vapeamos con el dedo índice, es decir, vapeamos con el pulsador hacia afuera, no habría en principio ningún problema. Vapeamos y no pasa nada. Pero si lo usamos hacia adentro, lo que puede pasaros, que a mí me ha sucedido, es que sin daros cuenta, lleváis el dedo índice un poquito más para arriba y taponáis la entrada de aire. Es algo que tenéis que tener en cuenta. A mí me ha sucedido sin yo darme cuenta, lo haces de manera inconsciente. Llevas el dedo un poquito más para arriba, lo pones así para cogerlo cómodamente y taponamos el orificio de la entrada de aire. Como os digo, en realidad es una chorrada, es simplemente pues cuando sucede esto bajamos el dedo y ya está, pero que esto seguramente se hubiera evitado si el orificio hubiera estado en el mismo lado del pulsador. Así de ninguna manera podríamos haber taponado la entrada de aire con el dedo. Bueno, para tratar los puntos positivos voy a hacer una valoración más global, voy a contaros un poquito las impresiones que yo he tenido de este Flint. Hace ya tiempo que vengo buscando algún cacharro, algo simple, tirando pues esto, a un kit de inicio, un pod que sea MTL, pero MTL de verdad, y que se acerque bastante a lo que sería la experiencia del tabaco, a la experiencia de fumar con un cigarro, pero en vez de con un cigarro, pues con un vapeador. Y esto porque nos pasa a veces, a mí me pasa, que en algunos momentos tenemos la necesidad, echamos en falta esa calada que se asemeja más a la de un cigarro, aunque ya no soportemos el tabaco, pero echamos en falta ese tipo de calada. Y diréis, bueno, pues para esas ocasiones, para eso tenemos los MTL. Sí, pero normalmente los MTL, los que funcionan realmente bien, suelen ser reparables. Y a veces uno pues puede querer un cacharrito que sea más sencillo, pues tipo pod, por ejemplo, o también hay que tener en cuenta de gente que empieza a vapear, gente que quiere dejar el tabaco y empieza a vapear y busca algo que se aproxime lo más posible a un cigarro. En estos casos,
A ver, yo no lo he probado todo, pero sí que es verdad que me he encontrado que probando distintos pods y distintos kits de inicio, no he encontrado ninguno que realmente se asemeje a un cigarro. Los pods están bien, por ejemplo el Minifit, considero que es uno de los pods que está realmente bien, pero le falta esa calada un poquito más cerrada. Todos los pods que yo he probado siempre son un poquito más abiertos que lo que vendría a ser una calada con un cigarro. De hecho, alguno se va a reír, pero yo incluso con el Minifit, que tiene dos orificios en lo que es el pod, la cápsula, para la entrada de aire, lo que hago es coger un palillo y la punta ponerla en uno de los orificios y cortarlo a ras, para restringir aún más la calada. Y aún así, se me queda un poquitín más abierta que lo que vendría a ser la calada de un cigarro. Y es por este motivo que cuando yo vi este cacharro me pareció muy interesante para probar y revisar. Y las impresiones que he tenido de él, la verdad, han sido bastante positivas. En cuanto a experiencia de vapeo, he de deciros que es bastante aproximada a lo que sería un pod. Se parece muchísimo a un pod, pero a lo que sería un buen pod. Y en este caso, me da pena no poder compararlo con el Orion, que es uno de esos pods que la gente más tiene en boca y que más bien se valoran. Yo no lo he podido probar y no puedo hacer una comparativa, más que nada sobre todo en tema de sabor, ya que en el resto yo considero que este es un cacharrillo que rinde bastante bien en calada, en vapor. A ver, ya habéis visto que no tiene mucho vapor, pero en este caso no buscaríamos tampoco una vaporada. Pero en sabor, por ejemplo, pues no puedo hacer una comparativa, así que para que los que ya conozcáis el Orion, pues no puedo hacer esa comparación. De todas maneras, he de deciros que en sabor no está mal. Tampoco es que sea algo que te deje flipando, y es posible incluso que el Orion tenga algo mejor de sabor, no lo sé, ya os digo porque no lo he probado, pero no está nada mal de sabor para tener en cuenta el tipo de cacharro que es. Bueno, chicos, esto es una cuña que hago totalmente improvisada porque, bueno, ya tenía la grabación, ya tenía lo que es la revisión totalmente finalizada, lo tenía todo editado, a punto para subir, pero justo al día siguiente he tenido la oportunidad de al fin poder probar el Orion. De hecho, el Orion Q, que es la versión mini del Orion, y quería grabar esto porque no quería dejar pasar la ocasión de poder confirmar y deciros con total seguridad que el Orion tiene mejor sabor que el Flint. De hecho, para mí es el pot con mejor sabor que he probado y además con diferencia. Pero, de todos modos, tengo que deciros que no considero que el Orion sea un cacharro MTL. Podríamos llegar a conseguir una calada MTL, pero si cerramos su entrada de aire prácticamente en su totalidad, cosa que tampoco considero adecuada. El Flint en este caso sí que es un cacharro que es puramente MTL y bueno, luego podemos también abrir la entrada de aire y conseguiríamos una calada restringida, pero en su configuración más cerrada es un MTL puro y duro. Nada más, simplemente no quería dejarme esto en el tintero porque quería que lo supierais. Y ahora seguimos con la revisión. También tengo que deciros otra cosa, y es que, pero bueno, esto yo creo que atañe a todos los cacharros que funcionan con un sistema MTL, con resistencias pequeñas, con altos ohmiajes, con entradas de aire muy restringidas, y es que yo, por todo lo que he probado, he acabado confirmando que no acaban de funcionar bien con líquidos que sean de postres. No matizan para nada bien ese tipo de aromas. Funcionarían bien con líquidos que sean frutales, sobre todo líquidos que tengan tonos ácidos, como el limón o algunas frutas silvestres. También funcionan bien con líquidos que tengan frescor. Y sobre todo, como a mí más me gusta utilizar estos cacharros, pero bueno, esto ya es cuestión de gustos, es con los líquidos tabaquiles. En primer lugar, porque si lo que buscáis, al igual que yo, es una experiencia que nos acerca más al tabaco, pues es lógico pensar que como más nos puede satisfacer es con un líquido tabaquil. Y por otro lado sería en cuanto al sabor en sí de los líquidos tabaquiles. No sé si a vosotros os pasará, al menos a mí sí que me pasa esto. Y es que no necesito mucha potencia de sabor para sentir satisfacción con ese sabor del tabaquil. Enseguida lo noto. Si cogiera un Cali o cogiera uno de estos single coil que dan muchísimo sabor para vapear un tabaquil, no me satisfaría más por notar tonos mucho más amargos o mucho más tostados. Con poco que los note ya es suficiente, a mí ya me satisface. Creo que
es un tipo de líquidos que en cuanto a aroma destaca enseguida, ya que no tiene notas dulces. Bueno, a ver, sí hay tabaquiles que viene con otros aromas, puede venir con caramelo, con vainilla y con otros tipos de aroma, pero lo que viene a ser el aroma de tabaco en sí son notas que yo por lo menos enseguida capto y enseguida me satisfacen. No tienen dulzor, no tienen acidez, no tienen esos tonos de los aromas frutales o de los aromas dulces, y son aromas simples que enseguida se captan. Otro consejo que os daría es el líquido. Yo, en este caso, el líquido que le he puesto es un líquido más denso de lo que me gustaría, pero es que no tenía ningún líquido que fuera más bajo en glicerina. Os recomendaría que utilizarais líquidos más bajos en glicerina, por debajo del 80%. Lo ideal sería 60, 70, no sé si 50 quizás sería un poco bajo, pero entre 60 y 70 estarían quizá mejor, porque de esta manera la resistencia va a drenar un poquito mejor ese líquido y no vamos a quemarla tan rápido. Además, también es probable que tengamos un punto más de sabor si lo rebajamos en glicerina. Luego también está muy bien el tema de la regulación de aire. Tenemos una regulación de aire muy amplia, con un abanico muy amplio de caladas. Desde la más abierta, que ni siquiera es MTL, es una calada restringida, porque no llega a ser MTL, no podemos hacerlo de boca a pulmón, y la más cerrada es MTL puro y duro, o sea, es muy, pero que muy cerrada. Y entre medias de esas dos, pues tenemos unas cuantas no, tenemos 3 opciones más. Tenemos la más abierta, la más cerrada, y entre medias tendríamos 3 opciones intermedias. 1000 miliamperios de batería, no está nada mal. Y luego también todas las opciones que tenemos de poder cambiar la potencia. Tenemos 3 potencias diferentes. También tenemos una multitud de indicaciones diferentes que nos pueden avisar de varias cosas. Esto en el fondo vendría a ser como un pod, por decirlo de alguna manera, pero hiperavanzado. Lo digo más que nada lo del pod porque ya os digo que la experiencia es de ese estilo, pero no es un pod, evidentemente. Aparte, pues tenemos el tema de la carga por arriba del líquido, así cómodamente, como otros atomizadores, ya lo hemos visto esto en muchos otros, pero es bastante cómodo. Retiramos la parte de arriba y ahí tenemos el orificio para rellenar. Capacidad de 2 mililitros de líquido. Está muy bien para el tipo de cacharro que es. 2 mililitros de líquido aquí dentro nos van a durar la puta vida. Y luego pues también está guay el tema de que sean 2 piezas por separado, que sea un claromizador y luego la batería abajo. De hecho, podemos utilizarlo con otros atomizadores. Podríamos utilizarlo con un MTL, por ejemplo, con el Hastur Mini mismo. Integra bien y podríamos utilizarlo siempre y cuando, que ya lo indica en el manual, utilicemos resistencias de entre 1 y 3 ohmios. Bueno, habría otra cosa que decir de él, y es que está bien hecho, está bien construido, no se ve endeble, los mecanizados están muy bien, ya os digo, excepto el tema de la regulación de aire, que es lo único que no me ha gustado porque va demasiado suave. A mí el resto del cacharro me parece que está muy bien construido. Conclusiones que saco de la revisión de este Flint Kit de Jig Babe. Si queréis iniciaros en el mundo del vapeo y estáis buscando un cacharro para dejar el tabaco que os aproxime lo máximo posible a una experiencia de cigarro, esta es una fantástica opción. Es muy, pero que muy recomendable para cualquier persona que quiera empezar a vapear para dejar el tabaco. Tened en cuenta que no a todo el mundo le gusta, cuando deja de fumar, empezar a vapear con un cacharro que te da un montón de vapor y un montón de sabor a mango o a pastel de limón. Porque precisamente hay gente que deja de fumar y lo que busca es algo que sustituya al tabaco también en cuanto a sabor. Busca algo que se aproxime a un cigarro. Y cuando prueba esos cacharros que sí, que a muchos de nosotros nos puede parecer que es fenomenal y que sabe riquísimo, pero hay gente que no busca estar fumándose un pastel de limón, sino que busca sustituir un cigarro por algo que se parezca al cigarro. En este caso, estas son las mejores opciones. Aparte de esto, si no sois nuevos, si simplemente sois vapeadores que está buscando un cacharrillo con el que tener una experiencia, pues eso, más aproximada a lo que era el tabaco, para usarlo con tabaquiles o con cualquier otro tipo de líquidos, ya os digo, mientras no sean de postres, porque la verdad es que tampoco rinde muy bien en cuanto a sabor, este también es un muy buen cacharro y es una opción muy recomendable. En lo que a mí concierne, ya os puedo asegurar que el Minifit a partir de ahora se va a quedar ahí apartado, porque este va a ser el cacharrito este simple que me lleve habitualmente para precisamente esos momentos que os comentaba.
y creo que ya no tendría nada más que añadir, así que solamente puedo deciros, y esta vez no voy a poder hacer la vaporada para desaparecer como un ninja, porque esto no saca vapor, así que solamente me despido y os digo que hasta pronto.